Gracias, Aurelio. Buenas tardes. La verdad que si hay que dar las gracias, hay que dárselas a Javier García Diego, que nos metió en este lío de preparar un bello homenaje para don Alfonso Reyes. Y digo que ha sido muy bueno porque nos hizo volver a leer, releer a Alfonso Reyes, y ha sido un ejercicio placentero. Y por otro lado también es muy bueno ver cómo todos y cada uno de los colegas han sabido encontrar un rincón, un espacio para dialogar con Reyes. Mi ponencia se titula Alfonso Reyes y Goethe y tiene un subtítulo que es Verdadera Rosa de los Vientos. Con Alfonso Reyes, una se puede permitir la inversión del orden, como un juego de inversión en el sentido financiero que siempre fructifica. Comienzo, pues, por el final de una obra, que ha probado ser abundante y diversa, y por ello mismo seductora en muy diferentes periodos de recepción. Confirmamos que Reyes tocó una gran multiplicidad de temas, ya lo vimos a lo largo del homenaje, y que en el mejor de los sentidos escribió con gracia. Por ello, nos atrapa como lectores. Me detengo entonces en el último volumen de las obras completas. Se suponía que la mía era la última ponencia y entonces iba a ser sobre el último volumen de las obras completas de Reyes, el número 26, donde se recoge el caudal de sus meditaciones goetheanas. Aclaro que dejo aquí fuera de mi reflexión la teoría de la sanción que, como ustedes saben, fue la tesis de licenciatura de Reyes, que se encuentra al final de este tomo 26, porque importa ahora centrarse en la afición de Reyes por el escritor alemán y en el significado que tuvo este devoto apego del mexicano en la construcción de un sistema propio. Recordemos que cuando el laborioso e inolvidable José Luis Martínez compiló los apuntes, notas y publicaciones de Reyes sobre Johann Wolfgang Goethe en el año 1993, los materiales que encontró se le presentaron como la verdadera rosa de los vientos, que el regiomontano los había llamado así, y había descubierto esto al querer ordenar sus propias cuartillas con ocasión del segundo centenario del natalicio del poeta alemán en el año de 1949. Reyes se enfrentó al problema en ese momento y comenta sobre sus propias páginas. Han vuelto al telar, en efecto, pero aún no he logrado darles estabilidad y coherencia. Antes han crecido por todas partes. Hasta aquí Reyes. Y luego propone que algún día y muy en el futuro se publicarán como una colección de estudios goetheanos. José Luis Martínez es quien lleva a cabo esa labor de paciencia y reconocimiento. Así, con la ayuda de las publicaciones que ya habían sido sancionadas, los índices y un muy buen criterio, reúne esa rosa de los vientos en cuatro libros que se ordenan en función de la vida, el rumbo, la trayectoria y los escolios de Goethe. Gracias a ese esfuerzo editorial, contamos ahora con la recopilación de los libros, artículos y apuntes de Reyes sobre el sabio de Weimar. La persistente fascinación, que así le llama José Luis Martínez, a este trabajo de Reyes, la fascinación de Reyes por Goethe duró a lo largo de casi toda su vida de creación, y por ello encontramos artículos y notas complementarias, verdaderas variantes,
que se yuxtaponen y conforman un dibujo de círculos concéntricos, en cuyo centro tal vez descubrimos un espejo en el que se reflejan las figuras de Goethe y de Reyes, como esos retratos de sombras que elaboraban Lavater y Giotto de Winterthur, tal como nos lo cuenta ahora Ana Clavel en su más reciente novela, que se titula El dibujante de sombras. Se ha señalado que el primer acercamiento de Reyes a Goethe, y que fue por consejo de don Pedro Enrique Sureña, lo encontramos en las cuestiones estéticas en el año de 1911, en aquel artículo que se titula Sobre la simetría en la estética de Goethe, donde don Alfonso realiza la contraposición de los personajes goetheanos, tratando de develar la armonía que rige su construcción, demostrar también lo que él llamó el jardín simétrico que reunía estos personajes en sus coincidencias. El artículo, que había sido publicado primero en abril de 1910, culmina con uno de los recuerdos de Goethe, un recuerdo muy grato a Reyes, en el que relata, y aquí cito a Reyes, cómo yendo a caballo por el campo, se vio venir con rumbo opuesto, también a caballo y vistiendo traje de botones dorados. Se cierra la cita. Una escena que Goethe viviría en esa forma años más tarde y en el rumbo contrario. Reyes, como les digo, volverá a repetir este mismo relato en muy diversos artículos. Frente a esta publicación, sin embargo, descubrimos que Reyes ya menciona al escritor alemán desde el año de 1907, cuando en la Escuela Nacional Preparatoria pronuncia un discurso apasionado para la sociedad de alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria, pero es un discurso apasionado en alabanza a las vacaciones y hace referencia ahí a Poesía y Realidad de Goethe. En ese momento, y por consejo de don Justo Sierra, recibe el regaño del profesor Parra, quien le aconseja domesticar a tiempo su fuego y puntualiza, y lo cito a Parra, que dice: úselo y aprovéchelo, pero no permita que lo consuma. Fin de la cita. No menciono aquí, me la ahorro, la anécdota que todos ustedes se saben del busto de Goethe que servía como perchero para los ateneístas. Llegaban a la sesión y lanzaban el sombrero al busto de Goethe, porque tratamos de ser serios. La devoción por Goethe fue una constante en las preocupaciones intelectuales de Reyes. Podemos afirmar que no solo leyó la obra del escritor, sino que se ocupó en revisar numerosas biografías y trabajos críticos, los de Bauer, los de Meking, los de Sacristán, libros en español, en inglés, en francés, en alemán, en torno a este autor. Y no solo frecuentó la poesía, los dramas, las novelas, sino que se adentró en las obras científicas y en las conversaciones de Goethe con sus múltiples interlocutores. A lo largo de los años, Reyes fue dando forma a una serie de aproximaciones y ensayos que responden a su curiosidad sobre la vida, la obra, el pensamiento del autor germano. En 3 momentos recapitula y reúne esos fragmentos, los fragmentos de esa búsqueda incansable, reescribe, ordena y desordena. Primero, en el año de 1932, envía a la revista Sur, con motivo del centenario de la muerte de Goethe, y aquí lo cito, unas páginas algo improvisadas, según nos cuenta y bromea el entonces embajador en Brasil. Lo cito, dice: por una vez acudí al toque de asamblea con el dormán todavía desabrochado y el lazo suelto.
Hasta aquí Reyes. Se publica entonces Rumbo a Goethe, 80 páginas dentro de la revista Sur, en respuesta a la invitación de Victoria Ocampo. Después, en 1949, en el segundo centenario del natalicio de Goethe, Reyes colaboró con un ensayo sobre las ideas políticas del alemán en un homenaje que promovió Torres Bodet. Y en el año de 1954, Reyes dio forma, otra vez con esos fragmentos y nuevos textos, dio forma a Trayectoria de Goethe, el breviario número 100 del Fondo de Cultura Económica que muchos hemos frecuentado y coleccionado. Más tarde, y como ya lo mencionamos, José Luis Martínez rescataría eso, y cito aquí a Martínez, varios cientos de páginas sobre Goethe, muchas de ellas solo manuscritas. Las sacó del archivo de Reyes para publicar ese tomo 26. Como en el caso de la bibliografía que existe sobre Shakespeare, sabemos que los trabajos sobre Goethe inundan las bibliotecas. Entonces, y con justa razón, nos podemos preguntar, ¿qué buscaba Reyes en esas pesquisas? ¿Qué enigma quería develar con esas reflexiones? Indudablemente le intrigaba la vida del sabio alemán y el programa vital que se había trazado. Por otra parte, le importaba traer, en cierta forma, las enseñanzas de Goethe a América, lugar en donde el alemán nunca estuvo, pero que siempre fantaseaba en las conversaciones con Alejandro von Humboldt. Y también podemos preguntarnos en qué medida el conocimiento de la trayectoria de Goethe tuvo un fuerte influjo en la vida y la obra del regiomontano. De esta suerte, la lectura de los estudios goetheanos no solo cumplen con la tarea de introducirnos en el mundo de Goethe, sino que simultáneamente nos ayudan a profundizar en los proyectos y los anhelos del maestro mexicano. Adentrémonos ahora en 5 facetas de Goethe que atrajeron de manera especial la atención de Reyes. 5 vertientes que prueban ser de peso en la comprensión de este fenómeno cultural, es decir, Goethe entendido como una época. Y tratemos de advertir cómo esas preferencias se enredan con los momentos vitales del regiomontano. En primer lugar, destaquemos al Goethe humano. Goethe no siempre fue el gran poeta, el laureado. Reyes se propone, tanto en Vida de Goethe como en Trayectoria de Goethe, recobrar el costado demasiado humano del joven que sufre por la relación amarga con un padre que lo obliga despóticamente al aprendizaje de lenguas y de ciencias. Y ahí ustedes podrán descubrir la asimetría con el caso de Reyes, que se opone fuertemente a la disciplina militar de su propio padre. Sí, nos cuenta de ese muchacho que disfruta de la compañía de la madre porque era diurna y alegre. Recupera también Reyes, y con mucha finura, el descalabro estudiantil de Goethe en Leipzig. Se pasó 3 años y no obtuvo ni un pequeño certificado, que además lo pone casi al borde de la muerte. Y en el intento de comprender al poeta, Reyes recomienda, y aquí cito a Reyes, para estimar con justicia a Goethe, no hay más remedio que ver acontecer a Goethe. Fin de la cita. Por ello, se complace en el relato de los amores y amoríos del alemán, desde la pequeña Gretchen hasta su pasión por Ulrika von Levetzow, ya el último amor de Goethe, con los largos intermedios de los amores con Carlota von Stein y de su intensa relación con Christiana Vulpius, que llegó a ser su esposa, y la cercanía con Bettina Brentano. Goethe, visto no como el enamorado romántico, sino como el Werther
que está en busca de salvación, el hombre que ansía la correspondencia amorosa, pero que siempre huye en el último momento hasta quedar atrapado, bien sea en la maraña doméstica, en las imposiciones de Carlota, en las ocurrencias de Bettina o en el despecho de otras muchas mujeres. Vemos aquí indudablemente reflejos del Reyes enamorado. Por otro lado, la huida de Goethe a Italia en el año de 1786 es fuente de reflexión para Reyes, porque no solo configura el alejamiento de Carlota y del Gran Duque, que se habían convertido en presencias demasiado opresivas, sino que representa el descubrimiento de la luz mediterránea, el encuentro también de una forma de libertad y, lo más importante, el confrontarse con el arte grecolatino que provocará un giro fundamental en la formación artística de Goethe. Reyes obtendrá así una de las lecciones más profundas para su propio desarrollo, aunque ya era lector de las obras grecolatinas gracias al influjo y a la famosa lista que les había impuesto Pedro Enrique Sureña, 40 libros que tenían que leer. Recibe ese helenismo que dará como fruto paralelo a la Ifigenia de Goethe, por supuesto que la Ifigenia cruel de Reyes. Por otra parte, Reyes se compadece de la muy desgraciada paternidad de Goethe. Su hijo Augusto, como sabemos, era un ejemplo de toda conducta deplorable. Nos dice Reyes, vivía entre el despilfarro y la orgía. Weimar se convierte así en un infierno para el poeta. Luego aprende a administrar su longevidad, se solaza en el conocimiento y culmina la segunda parte del Fausto. Se aproxima así con lentitud a la muerte. Reyes, por cierto, rechaza con fuerza la famosa frase mítica final de Goethe, aquello de luz, quiero más luz, y lo transforma en algo muy terreno, apegado a la cotidianidad, y tiene que ver con el humor de Reyes, y la cambia por dame esa patita que es la súplica que él le hace a la nuera cuando le está pidiendo que abra, simplemente que abra la ventana. Otro Goethe fue para Reyes el científico. Le atrae de manera intensa el sistemático aprendizaje que ese alemán se impone. Quería como Fausto saberlo todo: la botánica, la zoología, la geología, la mineralogía, la minería, la óptica. Eso sí, Goethe excluye las matemáticas y, cito a Reyes, se niega rotundamente a concederles aquella supremacía universal que piden para ellas algunos devotos. Fin de la cita. Porque considera que no todo es reducible a la cantidad. Como método de trabajo elige Goethe la experimentación y ante todo la observación. Reyes lo presenta como un naturalista enamorado de la naturaleza, como el científico que quiere conocer el mundo mediante los sentidos. Por ello, Goethe pone en el centro de sus preocupaciones la defensa de la teoría de los colores de 1810, que le atraería indudablemente el rechazo de toda la comunidad científica. A su vez, Reyes quiere entender la postura científica y evolucionista del alemán, su visión crítica frente a la propuesta de Herder, con quien antes se llevaba bien, pero luego se separan. Ve también con simpatía los esfuerzos de coleccionista de Goethe. Su deseo de llegar al conocimiento a través de aquel fenómeno que llamaba la Urpflanze, la planta de plantas, que cree descubrir, por supuesto, Goethe en Sicilia. Asimismo, se interesa por el punto de vista que adopta el alemán al situar la ciencia a medio camino entre la naturaleza y el sujeto.
al entender que el sujeto solo se conoce a sí mismo en el objeto, es decir, cito a Reyes, en la medida en que conoce el mundo. Fin de la cita. Reyes sabe que Goethe es un inductivo, un observador de la naturaleza, pero que su conocimiento tenía límites porque no se sometió ante las exigencias científicas. Así nos comunica que Goethe, y cito a Reyes, vivió en una transición, en una era de transición, en que la ciencia lograba progresos sumamente rápidos y en todos sus dominios iba acaudalando tan enorme suma de conocimientos positivos que la rigurosa especialización resultaba cada vez más indispensable. Fin de la cita. La curiosidad científica de Goethe se inclinaba más hacia las aportaciones prácticas, por un lado, y, por otro, se aferró a su teoría de los colores, que, como ya dijimos, le valió la descalificación generalizada porque, según el decir de Reyes, saltó la valla del método. Para Reyes es destacable sobre todo el concepto del gegenständliches Denken, en el sentido en que, y cito a Reyes, el problema del conocimiento confluye con el problema de la creación artística. Fin de la cita. La ciencia que se funde con el arte. Y además, hay que decirlo, Goethe redactó numerosas obras científicas. La tercera faceta de Goethe que intrigó a Reyes fue el político. Persigue las andanzas del escritor en Weimar como consejero del gran duque Carlos Augusto, como admirador de Carlota von Stein, como ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, como consejero de la Universidad de Jena, como empresario teatral. Advierte cómo el sabio aprendió a servir, a buscar el bienestar de los labriegos, de los campesinos de la región. En Weimar, el joven revoltoso, el sujeto dolorido del Sturm und Drang, se convierte en un hombre pragmático, en un constructor de puentes, en un explorador de minas. La poesía queda entre paréntesis. Este momento es una buena metáfora para el Reyes adulto, embajador, constructor de instituciones. Por otra parte, y debido a su fidelidad hacia Carlos Augusto, Goethe lo acompaña en sus andanzas guerreras y tiene así la ocasión de ver un campo de batalla. Conversa con los soldados, les cuenta historias para distraer su ánimo durante la campaña de Francia. Incluso llega Goethe a salvar a un hombre, a un republicano que era perseguido por la multitud. Reyes relata el encuentro entre Napoleón y Goethe en Erfurt. Lo relata con gran acierto, con la sabrosura de su estilo, a pesar de que sabe que se trata de un episodio archiconocido. Destaca que Napoleón le confiesa al poeta, cito a Reyes, que había leído 7 veces el Werther y que lo había llevado consigo a Egipto. Fin de la cita. Otro aspecto que interesa a Reyes es la posición de Goethe con respecto a la Revolución Francesa, porque su amor-odio le impide condenar a los revolucionarios y su piedad humana entiende las razones de los oprimidos. Reyes coincide con el alemán en su aversión en contra de la violencia. Indudablemente estaban ahí sus recuerdos de la adolescencia. Podemos advertir también la simpatía que siente por el poeta metido a gobernante, presagio de las tareas como embajador del mexicano. En relación con el cuarto Goethe, el poeta y artista, Reyes narra el proceso de transformación que convierte al autor del Werther de un romántico ejemplar en el gran poeta clásico de la literatura alemana,
Son muchas las páginas dedicadas a la fuerza creadora de Goethe, pero le interesa imbricar la vida con la obra de Goethe. Los textos son empleados para apuntalar pasajes vitales de Goethe, o bien se relacionan con las dificultades y obstáculos para llevar a cabo la acción de la escritura. Los utiliza ancilarmente. No se había propuesto Reyes hacer un trabajo de exegética literaria con carácter filológico, sino proceder por aproximaciones sucesivas para establecer la vocación del poeta, la índole de los temas que lo atrajeron, la suerte que corrieron sus libros, la fuerza de sus personajes. Hace más bien un trabajo de historia literaria. Reyes se manifiesta como un lector atento, atentísimo de la obra literaria de Goethe, la conoce en profundidad, estudia sus influencias y sus amistades literarias, se detiene sobre todo en la relación con Schiller, que significó un rejuvenecimiento para el poeta cansado en Weimar. También da cuenta de la fascinación que Goethe sentía por Byron, el gran pesar que tuvo por la muerte de éste en Grecia. De todas las obras del autor alemán, Reyes prefiere, entre otras, poesía y realidad porque lo pone en contacto directo con el relato autobiográfico. También del Wilhelm Meister extrae enseñanzas sobre los años de aprendizaje y en el caso de Götz von Berlichingen dice que era más ameno que profundo. Pero no creo equivocarme si afirmo que expresa su mayor entusiasmo por el Fausto en sus dos partes, porque en esa obra encuentra el desarrollo del autor mismo, sus dudas, sus pasiones, sus fracasos, y así nos señala, y cito aquí a Reyes, el drama acompaña su vida y su pensamiento, de modo a veces manifiesto y otras veces oscuro, y va recogiendo los resultados. Fin de la cita. En todo momento, Reyes nos pone en guardia para que no aceptemos como inamovible lo que él llama la engañosa apariencia rígida de Goethe. Fin de la cita. Porque le interesa la fluctuación entre la fluidez romántica y la cristalización de lo clásico, tal vez asociando este viraje con el paso entre el torbellino del Ateneo y la reposada madurez. El último Goethe, y les prometo que ya acabamos, que destacamos, es el hombre integral, el sabio universal, el hombre del deber vital, porque ahí reside la mayor enseñanza que el alemán aporta a Reyes. Goethe es el tipo de lo que Reyes llama hombres que crean atmósfera y se convierten en faros. Por ello Reyes escribe, y lo cito, se puede no desear imitarlo, se debe acaso, pero lo que importa es el ejemplo. He allí un hombre dispuesto a adueñarse de sí, todo el fuego de las entrañas, todo lo que hay de vísceras y humores se va depurando hacia arriba y llega a los ojos hecho espíritu. Goethe en los ojos. Fin de la cita. Goethe tenía la convicción de que somos seres colectivos, los llamados a dar unidad a las impresiones que se reciben del mundo y a todos los conocimientos de su época, porque de los demás se recogen todos los materiales para construir la obra, y por otra parte nos enseña, y eso dice Reyes, es de la enseñanza que él capta, lo cito, a poner la totalidad del ser en todos los actos, sin dividir jamás el pensamiento del sentimiento. Fin de la cita. Reyes comprende que Goethe había trazado 1000 senderos que van desde el lirismo personal y el drama gótico, que pasan por el romanticismo y el nuevo clasicismo, por la literatura mundial
y el entendimiento filosófico, la sociedad, la futura sociedad de las naciones, hasta llegar a eso que Reyes llama la reivindicación de la poesía como trama y como norte de la existencia. Fin de la cita. Ese es para Reyes el legado de Goethe. Y así se convierte para él en un modelo. Creo que en este trabajo han quedado fuera muchas cuestiones. La reflexión sobre el estilo de Reyes, que es muy importante, muy interesante. El vínculo con sus lecturas de aquel momento es también apasionante ver cómo está haciendo lecturas paralelas para entender a Goethe desde el presente. Con su cotidianidad, porque comienza a comparar su propio modelo versus el modelo de Goethe. Pero el centro que habíamos prometido, el centro de atracción, es Goethe y su enseñanza. Y por eso, en la carta, una carta que dirige Reyes a Mallea, en un momento en que se opone a una mala opinión de Ortega y Gasset, resume magistralmente esa lección, y lo cito: la vocación de Goethe no era ser poeta, pintor ni sabio, sino desplegar todo su yo, realizarse todo en el orden de la plena conciencia de su propia vida. Lo demás son meras estrategias de la vocación. Hasta aquí Reyes. Ese es Reyes. Reyes en el corazón. Gracias.